El día de hoy vamos a tener una historia que la he sacado yo de una página que se llama Erowid. ¿Ya? Ahora, esta es una página que sube reportes de experiencias que han tenido las personas con varias sustancias. Em, Dentro de estos reportes, bueno, se encuentra de todo tipo de experiencias, ¿no? Se encuentra de todo, buenas experiencias, malas experiencias, terribles experiencias, catastróficas, mágicas experiencias, o sea, bueno, es una plataforma, la gente sube lo que vive y la gente vive muchas cosas. Entonces, yo opino que eh, es muy bueno aprender de los errores de uno, pero es mucho mejor aprender de los errores de los demás. Por eso es muy importante aprender de todas estas experiencias que suben las personas para que cuando nos encontremos con estas situaciones en el mundo real estemos mejor preparados para enfrentarnos a ellas. Entonces, ¿qué nos dice la historia del día de hoy? La historia originalmente fue subida a Reddit, al subreddit /drugs. Eh, el título es Otra tragedia de NBOME. Entonces, la sustancia del día de hoy son los NBOME, específicamente el 25B NBOME. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con la historia. El usuario que lo sube con una antigüedad de ya va a cumplir 9 años el post, ya lleva desde el 2014, o sea, es bastante tiempo que ha tenido el post, o sea, es viejo, cuando recién empezaban a circular estas sustancias, ¿no? Por el mercado. 2010 empezaron, entonces 2014 ya se veía surgir los NBOM. Bueno, sin más preámbulos, vamos a la historia. El viernes pasado llegué a casa de clases alrededor de las 2:30 p.m. y encontré a mi hermano menor de 18 años descansando en el sofá viendo Rick and Morty, disfrutando de unos hits de su vaporizador de hierba. Eran sus vacaciones de primavera. Yo había tenido las mías un par de semanas antes y había convencido a nuestros padres de que le permitieran quedarse en casa mientras ellos conducían a Orlando, Florida, para sus vacaciones habituales de primavera. Yo tenía la tarea de cuidar la casa, el perro, el gato y asegurarme de que mi hermano menor no se metiera en ningún problema. Tenía muchas ganas de fumar con él y posiblemente viajar en psicodélicos con él sin temor a que nuestros padres nos descubrieran. No habíamos estado muy unidos hasta hace un año. Descubrimos mutuamente que ambos compartíamos una afición por fumar cannabis. Durante el año pasado nos unimos fumando juntos, compartiendo música y compartiendo nuestras experiencias psicodélicas. Habíamos viajado juntos 2 veces antes con DXM, una vez con MDMA y otra con 3 cuadros de 25B NBOME. El viaje de NBOME comenzó bien, pero terminó medio mal, ya que nuestros padres nos encontraron obviamente bajo la influencia y comenzaron a interrogarnos sobre la droga. No hubo efectos adversos para la salud. Sin embargo, estábamos viajando bastante intensamente y ser interrogados no es un escenario ideal para viajar. Nuestros padres estaban bastante molestos. A pesar de nuestro mal viaje, entre comillas, todavía disfrutamos de la experiencia psicodélica y esperábamos tener otro viaje más agradable juntos después de llegar a casa de clases. Le propuse la idea de tripear. Él estaba de acuerdo y comenzó a enviar mensajes a sus amigos para posibles contactos. Uno de sus compañeros de clase, con quien había compartido varias clases y con quien hablaba casualmente, dijo que tenía 7 cuadros de 25B NBOME, que había estado ahorrando y estaba dispuesto a compartir. El amigo, a quien me referiré como Jay de ahora en adelante, llegó y nos dosificamos sublingualmente. Poco después de las 5 p.m., los cuadros eran en realidad del mismo cartón que habíamos usado
para nuestro viaje de 3 cuadros al que me refería anteriormente. Era un diseño del tablero de Monopoly. Dado que ese último viaje fue demasiado intenso, cada uno de nosotros nos conformamos con 2 cuadros cada uno, confiados en que tendríamos un viaje satisfactorio. No decepcionante, pero tampoco abrumador. De hecho, probé un cuadro del mismo lote un par de meses atrás, y aunque fue un buen momento, fue decepcionante en comparación con mis 5 experiencias anteriores con NBOME. Cabe recalcar que este fue el 7º viaje de Jay, y probablemente el 10º de mi hermano. Él tenía más experiencia viajando que yo. 30 minutos después, todos habíamos tragado nuestros cuadros después de haber experimentado el horrible sabor químico, metálico y anestésico habitual. Sentía como la energía eléctrica característica de los NBOME comenzaba a estimular mi mente y mi cuerpo. Vaporizamos unos hits de cannabis y fumamos de mi hookah, que contenía una mezcla de tabaco y cannabis en el garaje, con la esperanza de que calmara la velocidad e intensificara nuestros visuales. 50 minutos después de la ingesta, la hookah no fue tan agradable, y las luces tipo discoteca que teníamos en el garaje eran un poco sobreestimulantes. Así que decidimos entrar y escuchar música en nuestra sala familiar, el área de sofá y televisión. A estas alturas, fue difícil descifrar el sistema estéreo, y no hablábamos mucho. Creo que el NBOME nos estaba golpeando a todos muy fuerte, lo que dificultaba la comunicación. Mis recuerdos de las próximas horas son bastante confusos y borrosos. Recuerdo que las imágenes eran muy fuertes y hermosas. Recuerdo que Jay me preguntó varias veces qué nos gustaba hacer mientras viajábamos. Repetidamente trató de iniciar algún tipo de actividad, ya fuera escuchar música o jugar videojuegos. Debe haber estado aburrido, pero yo estaba bastante contento admirando los visuales y perdiéndome en mi propia cabeza. Recuerdo salir al patio trasero y admirar la hermosa y soleada tarde. Recuerdo haber intentado tocar Jerry Was a Race Car Driver, de Primus, en Rock Band, con mi batería electrónica, y fallar muy patéticamente en esta canción, que anteriormente obtuve una estrella de oro en experto. Recuerdo estar sentado en la sala de estar y ver a mi hermano tropezar y caerse. Ahora, aquí es donde debería haber notado algo extraño, pero estaba muy bajo la influencia y perdido en mis propios pensamientos. Lo descarté como si solo estuviera viajando duro o tal vez haciendo el tonto. Estaba atrapado en mi propia cabeza, experimentando bucles de pensamiento donde los nombres de personas al azar aparecían repetidamente. También con la visualización de la física newtoniana y las moléculas, entre muchos otros efectos psicodélicos extraños. Recuerdo estar sentado en el inodoro simplemente distraído, por lo que pareció bastante tiempo. Hay un vago recuerdo de Jay y mi hermano, entrando al baño conmigo y mirándose en el espejo. Mi hermano tenía una mirada un poco enloquecida y confundida, y su rostro colorado, que en retrospectiva pudo haber sido incluso un poco de sangre. Lo siguiente que recuerdo es que estoy arriba en mi propia habitación, empezando a bajar el vuelo. El tiempo debe haber sido alrededor de las 9 p.m., 4 horas después de la dosificación. Traté de acostarme en la cama porque estaba bastante exhausto, pero luego recordé a mi hermano y a Jay. Por alguna razón, me sentía muy temeroso acerca de bajar las escaleras para ver cómo estaban. Sentía malas vibras y recuerdo haber tenido pensamientos mórbidos y negativos. Sin embargo, me aventuré a bajar y vi vidrios rotos por todo el piso de la cocina. Estaba muy confundido y extremadamente preocupado. Vi que las persianas de la ventana de la habitación delantera todavía estaban abiertas y desordenadas, como si alguien hubiese pasado las manos por ella. Rápidamente arreglé las persianas y caminé de puntillas sobre el vidrio hacia la cocina. Lo que vi a continuación va a perseguirme por el resto de mi vida. Vi a mi hermano, acostado boca arriba en la sala de estar, con rastros de vómito en ambos lados de la boca. Mi estómago se hundió de inmediato. ¿Se había hecho realidad la peor pesadilla de todos? Le di la vuelta sobre su costado. No estaba respirando. Su rostro estaba gris y sus labios azules.
Volteé y vi a Jay acostado boca abajo a un par de metros de distancia, probablemente perdido en sus propios pensamientos. Grité el nombre de mi hermano, escuchando mi voz como nunca antes la había escuchado. Busqué frenéticamente el teléfono más cercano y marqué el 911. La señora del teléfono registró mi dirección, dijo que la ayuda estaba en camino y me indicó que hiciera compresiones torácicas. Habiendo sido certificado en CPR, coloqué las palmas de mis manos en el centro de su pecho y comencé a comprimir con fuerza al ritmo de Staying Alive de Beast Gees. En el fondo, tenía muy pocas esperanzas. Parecía que había estado acostado allí sin oxígeno durante al menos media hora a 45 minutos. Los paramédicos llegaron en 6 minutos. Comenzaron a aplicar compresiones en el pecho, luego abrieron la camisa de mi hermano y colocaron los electrodos del desfibrilador. Jay, mientras tanto, se había levantado para sentarse y todavía parecía estar bajo la influencia. No dijo nada y no mostró ningún sentido de urgencia. Sintiéndome impotente, observé con horror cómo el paramédico continuaba con las compresiones torácicas. Dijo en voz baja: «¡Mierda! ¡Está sangrando!», mientras la sangre comenzaba a salir de la boca de mi hermano. No podía creer lo que estaba viendo. Finalmente, unos 25 policías, bomberos y paramédicos entraron a la casa, mientras un equipo de personas continuaban intentando resucitar a mi hermano. Al no cooperar, Jay fue esposado y retenido por un oficial de policía. Jay todavía no hablaba, excepto por algunos gritos agudos, mientras se resistía a la sujeción de los oficiales. Los oficiales me sentaron fuera de la vista de mi hermano y comenzaron a hacer todo tipo de preguntas. Les informé de lo que habíamos tomado, no queriendo información que pudiese salvar a mi hermano. Después de 20 minutos insoportables y llenos de ansiedad, llevaron a mi hermano en una camilla a una ambulancia. El personal también había atado a Jay a una camilla en una ambulancia. Completamente conmocionado por los eventos que acababan de ocurrir y temiendo lo peor, me escoltaron a una ambulancia propia. Al llegar al hospital, recibí la noticia que más temía. No habían podido traer de vuelta a mi hermano. Me senté en estado de shock. Lo que se suponía que iba a ser una divertida experiencia de vinculación con mi hermano se había convertido en nuestros últimos momentos juntos. Siento una culpa y una responsabilidad tan horribles por la muerte de mi hermano. Conocía los peligros de los NBOME, con su mayor potencial de sobredosis y problemas de vasoconstricción. Supuse falsamente que estaríamos a salvo, ya que mi hermano y yo habíamos tomado 3 tabletas del mismo lote antes, sin efectos adversos para la salud. Incluso habíamos reducido la dosis desde la última vez. Mi mayor preocupación era una crisis psicológica o que alguien se fuera de la casa, no la muerte. Todos éramos usuarios bastante experimentados de psicodélicos. No sabía de todas las convulsiones y problemas cardíacos que otros han experimentado con la serie NBOME. Creí que mi hermano tuvo un ataque y se atragantó con su propio vómito. Sin embargo, el forense declaró que había experimentado una arritmia que le provocó un paro cardíaco, y por lo tanto la muerte. Como mínimo, desearía haber sabido lo que había sucedido en esos últimos momentos. Ojalá hubiera estado allí, lúcido y listo para pedir ayuda. El piso de abajo parecía como si Motley Crue hubiera destruido el lugar en un frenesí alimentado por las drogas. Me imagino que mi hermano estaba perdiendo el conocimiento, tropezando y cayendo, tratando de entender lo que está pasando. Tenía laceraciones menores, cortes y abrasiones por el vidrio, contusiones en la cabeza, brazos y piernas. Espero de todo corazón que no haya estado sufriendo en sus últimos momentos. Me gusta pensar que estaba teniendo el viaje de su vida. Tal vez habló con Dios, tal vez vio la luz, o tal vez entró en otra etapa del samsara. No tengo idea si hay una vida después de la muerte, ya que no soy religioso, y mi hermano tampoco. Pero si lo hay, espero que esté en un lugar tranquilo. Era la persona más bondadosa, cariñosa y despreocupada que he tenido el placer de conocer. Quiero que esto sea una advertencia para todos ustedes. No estoy descartando todos los psicodélicos, pero sé que la serie de NBOME no tiene casi el mismo perfil de seguridad que otros psicodélicos como el LSD o la psilocibina. Si eliges consumir, espera lo inesperado y prepárate para lo peor. Por favor, tenga a alguien sobrio cuidándote. Si se iba a tomar cualquier droga esa noche, debió haber estado sobrio y cuidando de los que viajaban.
No le desearía esta experiencia ni a mi peor enemigo. Mis 4 hermanas perdieron un hermano, y mis padres lloraron sobre el cuerpo frío y sin vida de su hijo. Por favor, ten mucho cuidado. ¡Wow! Qué fuerte esta historia. Yo cuando la encontré por primera vez, pues, resoné bastante con ella. Personalmente he tenido experiencias con los NBOME y puedo decir que es una sustancia muy peligrosa, muy peligrosa, y que es muy impredecible. Tú no puedes saber qué es lo que vaya a pasar con esa sustancia. Entonces, leer esta historia y saber qué es lo que han pasado otras personas por consumir esta sustancia me hizo reflexionar bastante sobre mi propia vida y sobre las personas que yo he conocido y las experiencias que ellos han tenido. Solamente espero que esta información sea útil para otras personas y que puedan tomar todas estas herramientas para el bien, para cuidar al resto, para mantenernos a salvo. Después de todo, no somos nada más que una comunidad, y como comunidad, si no estamos juntos, no existimos. Muy bien, después de esta pequeña rant filosófico que me pegué y de la historia, quisiera ahondar un poco más en lo que son los NBOME. Hola, Antimatter Being. Bueno, quisiera ahondar un poco más en lo que son los NBOME para que tengan una mejor idea de a qué se enfrentó el usuario que subió esta historia. Los 25X NBOME, que es la forma general de referirse a la serie de feniletilamines psicodélicas NBOME, ha sido una serie que no ha tenido historia de uso en humanos antes del 2010. Es decir, a partir del 2010 hasta ahora ha existido. De ahí antes no se ha sabido, o sea, no existía. Fue recién sintetizada y se descubrió por esa fecha. Es muy reciente la sustancia. Cuando los primeros compuestos se hicieron disponibles por vendedores de químicos de investigación en línea. O sea, ni siquiera es que fueron creadas por específicamente laboratorios de sustancias psicoactivas ni nada, sino que fueron hechos por empresas farmacéuticas que investigaban nuevos compuestos, ¿ya? Y luego los vendían como compuestos de investigación. O sea, era todo lo que hacían. Eran hechos para hacer pruebas en laboratorio, ¿ya? Pero como se vendían en cantidades tan grandes, estos químicos de investigación dieron apertura a toda una serie de abusos por parte del sistema, ¿ya? La gente los pedía en línea por cantidades exorbitantes, y esto se regó en el mercado negro muy rápido. En cuestión de 2 años ya teníamos muchos países involucrados en el comercio de los NBOME. El cartón de las 25 NBOME, bueno, usualmente se confunde también con el LSD. Ya, eso es algo muy común que pasa. Las personas lo venden como si fuera LSD, pero realmente no es la molécula que está en ese cartón. Los miembros de esta serie son comúnmente confundidos como LSD, pero una diferencia fundamental entre ellos es que el 25X-NBOME solo es activo al tomarse por ruta sublingual o aspiración nasal. Esto significa que para la correcta absorción del 25X-NBOME, el cartón debe ser levemente mordido por 20 minutos en adelante y no tragado inmediatamente. ¿Qué significa esto? Que si tragas el cartón, el 25X-NBOME no será absorbido por tu estómago, a diferencia del LSD, que si tú te tragas el cartón, el LSD sí va a ser absorbido por tu estómago. Entonces, esa es una forma interesante de utilizar la ciencia de moléculas para cuidarnos, ¿no? Si es que en algún momento te ofrecen un cartón, o sea, un cuadro de cartón, y te dicen, oye, esto de aquí es un psicodélico, es LSD. O sea, si tú te lo tragas, en teoría, no debería afectarte si es que es un N-bomb, no debería tener efecto alguno. Pero si es LSD, de todos modos,
tendrías el efecto, ya que el LSD sí se procesa en el estómago. El cartón de los 25 NBE tiene una diferencia adicional. Causa un adormecimiento en la lengua y tiene un sabor distintivo que es comúnmente descrito como fuertemente agrio, metálico o sabor aquímico. Esto es distinto a los cartones de LSD, que no causan adormecimiento en la lengua y pueden incluso ser insípidos o tener un ligero sabor dependiendo de la cantidad de tinta en el papel y la composición del cartón, ¿no? Entonces eso también es otra forma. Si es que un cartón llega a tu boca y tú sientes un sabor amargo, un sabor metálico, es una gran señal de que eso puede ser una molécula de la familia de las 25XNBOME y no LSD como comúnmente los venden. A pesar de que estas diferencias pueden ser de gran ayuda en identificar un compuesto no deseado en un cartón, es recomendado que se utilicen métodos confiables de identificación, como por ejemplo el uso de reactivos de laboratorio, como el reactivo de Indol-Ehrlich. Estos reactivos son básicamente sustancias ya, a las que uno solo tienes que insertar así una gota de esa sustancia en una muestra de lo que tú quieres probar, ¿ya? Y este líquido va a cambiar de color dependiendo de qué sea la molécula que se encuentra en tu muestra. Entonces, esa es una excelente forma de identificar moléculas. Y la aspiración de estas sustancias es altamente rechazada debido a los numerosos reportes de personas sufriendo sobredosis peligrosas y a veces fatales que han surgido a lo largo de los años. Algo muy específico de estas moléculas, LSD incluso, de los NBOME, es que son activos en el orden de los microgramos. Estamos hablando de una milésima de gramo, ¿ya? O sea, son cantidades diminutas, minúsculas, ¿ya? Que son extremadamente difíciles de medir adecuadamente, ¿ya? Por eso el método de ingesta, que es la aspiración, o sea, inhalar un polvo o un líquido, ¿ya? Es altamente rechazado porque no sabes cuál será la cantidad de la molécula que estás consumiendo. Cuando se consume por esta vía, la molécula puede llegar a ser incluso 2 gramos. 2 gramos de NBOME, digamos, es exageradamente alto, ya que recordemos que está activo en el rango de los microgramos. O sea, 2 gramos sería suficiente para 20 personas, mínimo, ¿ya? Entonces, por eso también es muy peligrosa esta sustancia, porque en el mercado negro los traficantes usualmente buscan la ganancia, ¿no? Entonces, a ellos no les importa realmente el bienestar del consumidor final. Ellos solamente cogen las dosis, las miden como puedan, de formas muy rústicas, poco controladas, ¿ya? Y las comercializan. Y esto es lo que da a paso a que vengan cuadros con lo que se llaman los puntos calientes, ¿ya? Que de la nada tienes un cuadro en específico que vino con un punto caliente, una concentración altísima de la molécula, ¿ya? Y esto ocasionó una sobredosis, una muerte. A lo largo de la historia han habido registradas muchas muertes por NBOMES. Entonces, sí, es una molécula a la cual hay que tenerle mucho respeto y hay que estar muy pendientes, ¿ya? En mi opinión es un serio problema de salud pública, ya que yo en mi entorno he visto por todos lados los NBOME. He visto gente hablar de cómo consumen NBOME semanalmente y ni lo saben. O sea, según ellos están convencidos que es LSD, que a lo que tú lo investigas, ok, sí, tiene un perfil mucho más seguro, no tiene asociadas muertes ni nada de eso, pero vamos al hecho de que ellos no tienen idea de que lo que están consumiendo ni siquiera es LSD. O sea, están completamente indefensos si es que no obtienen esa información de algún sitio. Entonces, por eso es este podcast. Ese es el objetivo de este podcast. Quizás esta información le llegue a alguien que le permita tomar una decisión más educada al momento de la verdad, ¿no? Pero por supuesto, el mejor método de seguridad es la abstinencia. Es
la abstinencia completa de cualquiera de estas sustancias. Entonces, sí, habiendo completado ese mensaje, ese es mi take, mi pequeño resumen. La información sobre los 25XNBOME la saqué principalmente de la página llamada Psychonaut Wiki. Es un recurso excelente para aprender sobre moléculas y cómo afectan al cuerpo humano. Entonces, esa es una principal fuente y yo recomiendo mucho a los que están escuchando que si algún día tienen alguna duda sobre cualquier sustancia, sea una medicina, sea una droga, accedan a Psychonaut Wiki y ahí van a poder obtener información actualizada y revisada sobre la experiencia de uso de esa sustancia, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho a los que se quedaron aquí escuchándome. Bueno, espero que me den feedback, ¿no? De qué tal les pareció y espero también hacer muchos más de estos podcasts pronto. Y nada, que tengan un bonito día y hasta la próxima.